¿Qué tal? Soy Martín Michaus Romero, abogado, y actualmente formo parte del Consejo Coordinador de Congreso de AIPPI, que es la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Esta es una asociación que este año cumple los 120 años de su fundación, es de origen europeo y lo que está conformada por aproximadamente 9,000 socios distribuidos en grupos nacionales de los diferentes países que forman parte. Su sede está en Zúrich y sus funciones fundamentales es, conforme sus estatutos lo prevén, es el estudio y el perfeccionamiento continuo de la propiedad intelectual. Es un importante interlocutor como un organismo internacional privado frente a organismos internacionales públicos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entre sus diferentes funciones es un esquema de trabajo que ha sido exitoso por todos estos 120 años, que es a través de enviar a los países cuestionarios sobre lo que llaman cuestiones, que son temas a discutir, en la que la metodología es sobre un tema, hacen diversas preguntas, los mandan a los grupos miembros y estos cada uno manda sus respuestas con lo que sucede en su país, para después hacer debates ya en los congresos que ahora se celebran anualmente y con ello emitir resoluciones que tienen por fin o como propósito hacerlas llegar a los gobiernos, a las autoridades de los diferentes países, con el fin de que se tomen en cuenta o influir en aspectos legislativos o incluso en argumentos de carácter judicial. Su presencia es muy importante y muy respetada en la comunidad internacional de la propiedad intelectual. Y como de sus objetivos, insisto, este año su congreso es en Sydney, en Australia, en unos cuantos días, y el año próximo es en Cancún, en el 2018. La Asociación Mexicana para la Propiedad Industrial, es decir, con una P, surge, si no me equivoco, en 1964-65. Es más, recientemente se cumplieron los 50 años de su fundación. Pero esta asociación estaba conformada de lo que se denominaban los agentes de propiedad industrial. Y por separado existía el grupo mexicano de la AIPPI. La Asociación de Agentes de Propiedad Industrial eran abogados mexicanos dedicados especiales a la propiedad industrial y que veían los temas del día a día de la práctica profesional y era la construcción del gremio, digamos, de la propiedad industrial. Mientras que el grupo mexicano de PPI, que realmente eran casi los mismos abogados que formaban parte, algunos de ellos, estaban abocados a las actividades más en el ámbito internacional y participaban como grupo nacional y representando a México en las reuniones de la AIPPI. Alrededor de 1980-81, quienes estaban en las asociaciones unificaron a lo que es AMPI con el grupo mexicano de AIPPI. Esto explica el por qué AMPI actualmente tiene una doble P, porque es Acción Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, un poco tomando el tema de la AIPPI. Y como quedó constituido entonces el Consejo Directivo en funciones en su momento, a su vez es el Comité Ejecutivo de la AMPI y a su vez el comité que representa al grupo mexicano de la AIPPI. En otras palabras, el grupo mexicano de la AIPPI está dentro de la estructura de AMPI. Y esto hace que entonces haya socios que solamente pagan una cuota nacional, porque así es de su interés, y son solamente miembros de AMPI, y otros que también, además de la cuota nacional, pagan la cuota internacional y son también miembros del grupo mexicano de AIPPI. Y es como, digamos, funciona. Es muy valioso, entre otras razones, desde mi punto de vista, por lo siguiente. Primero, porque se tiene contacto con la comunidad internacional de la propiedad intelectual y sobre temas de vanguardia de lo que está sucediendo en el ámbito de la propiedad industrial. Hay quien cuestiona que muchos de estos temas, bueno, a lo mejor no tienen aplicación en México, sin embargo, es lo que está sucediendo, insisto, de primera mano y de que eventualmente
tiempo después van a llegar a nuestro país. 2, se tiene la oportunidad de interactuar y generar clientela, pero también escuchar a gente sumamente especializada en ciertos temas, pero no solo escucharla, sino también darle espacio a aquel que le interese en participar y hacer oír su voz, como participando en los grupos de trabajo, en los comités de estos cuestionarios que mencioné hace un momento, y dando los puntos de vista de lo que pasa en la legislación local. No se trata de allá de imponer el punto de vista de lo que pasa en cierto país, sino hacer una resolución consensada, escuchando los puntos de vista y pormenores de otros países tan diferentes del nuestro, pero que conllevan este principio de buscar un principio general o una recomendación que sirva a los diferentes países. Y por eso yo creo que es importante, además de la oportunidad de salir, viajar, conocer otras culturas, otras formas de pensar, y además otros sistemas jurídicos tan ricos como el nuestro. Este congreso que se verá a cabo en Cancún, en Quintana Roo, del 23 al 26 de septiembre de 2018, tiene una larga historia. Tal vez sea interesante hacerle saber a la audiencia, la última vez que se hizo un congreso a nivel mundial en México de IPPI fue en 1972. Es decir, si no me equivoco, hace unos 45 años. Y fue de quienes escuché que en su momento participaron, que fue un suceso y marcó una época en EIPPI. Lo que caracteriza a nuestra cultura de ser muy hospitalarios, un gran entusiasmo, muy efusivos, cautivó en lo que aquel entonces asistieron al Congreso. Pero no solamente en la simpatía, sino también en la presencia que tuvo el gremio de la propiedad intelectual mexicano frente a la comunidad internacional y además las autoridades mexicanas que participaron. Para este Congreso de Cancún pasaron muchos años, como acabo de mencionar, fue hasta el 2007 en el que se llevó a cabo un seminario, fue un congreso, en que participó de nuevo EIPPI, la OMPI, AMPI, ACIPI y la IPO en un seminario de 3 días que también marcó una ruta importante y los temas en discusión en aquel entonces. La iniciativa de volver a hacerlo, plantear el traer a México el Congreso, fue del Consejo que estaba en función en aquel entonces. Si no me equivoco, una primer propuesta fue quien era presidenta, Heidi Lindner. En aquel entonces estaba en el Consejo Ejecutivo también Alfredo Rangel, Mauricio Jalife, si no me equivoco. Y hubo cuestionamientos pues hay competencia porque hay otros países que buscan las sedes. Y además se cuestionaba por qué Cancún, si era un lugar de playa. Sin embargo, como somos de perseverantes los mexicanos, fue en el 2010 en el que se volvió a presentar la candidatura. En aquel entonces, siendo presidente de la asociación, Miguel Ángel Margain, actual director del INPI, y se volvió a presentar como una sede atractiva Cancún. Y ante la reserva de algunos de los participantes de las sesiones plenarias y la votación, se obtuvo una votación favorable, superaron en aquel entonces, si no me equivoco, a sedes propuestas tan interesantes como la nuestra, como Ámsterdam, como Latvia, y finalmente se logró la sede después de mucho esfuerzo y de varios miembros de AMPI que participaron. Y como todo, pasó el tiempo y fue en el 2013 donde ya se empezaron las reuniones preliminares en el Congreso de Finlandia con el buró de IPPI sobre la incipiente conformación del comité organizador de AMPI, que iba a participar, y el grupo mexicano de IPPI, y nos empezaron a dar la pauta de cómo era la organización. Al día de hoy, un año de estar para que se lleve a cabo, pues ya se tienen muy avanzado en que, entre otras cosas, que además obviamente de la sede, se tiene un hotel sede importante que es el Coral Beach, que además por primera vez en el Congreso se tiene el buyout, es decir, los 3 o 4 días del Congreso va a estar a disposición de IPPI, total disposición del hotel. Hay una gran colaboración del funcionario del hotel.
Tenemos una empresa de organización de congresos especializada que ha sido de mucho apoyo. Y además el Centro de Convenciones de Cancún, que está en Punta Cancún, cruzando la calle de donde está el hotel, lo cual facilita mucho la logística del mismo. El lugar por sí mismo tiene muchos atractivos, obviamente, pero estamos tratando de dar mensaje que Cancún, además de esos atractivos de sol y playa, tiene mucha otra infraestructura que a veces no nos damos cuenta. ¿A qué me refiero? Tiene 12 universidades, 5 de ellas privadas, 7 públicas, tiene alrededor de 10 hospitales, tiene 28 consulados y tiene un número de afluencia turística de 4,5 millones aproximadamente en 2016, en donde es un centro de atracción turística, yo me atrevo a decir, a lo mejor con niveles similares, tal vez en todo su contexto, por supuesto, a la mejor a Río de Janeiro, Miami, Monte Carlo, Niza, y donde eventos muy importantes como el G20, como congresos de Interpol, como congresos médicos se llevan a cabo de manera cotidiana. Por lo tanto, hay una alta infraestructura. Para este congreso se espera una asistencia de unas 1,200 personas. Hay una alta expectativa entre los miembros de APPI del mundo en voltear a México, a Cancún y a la comunidad de propiedad intelectual de México. Por lo que creo es una gran oportunidad de tener una muy buena visibilidad como comunidad, como gremio, también conjuntamente con las autoridades mexicanas, de lo que representa México en el contexto internacional en el ámbito de la propiedad intelectual. Yo creo que es una oportunidad muy buena, que no debemos perder, que difícilmente se va a repetir en un tiempo cercano y que nos están viendo desde fuera con mucho detenimiento y hay una alta expectativa para ello. Y muy rápido, este congreso lo hemos impulsado que se van a romper paradigmas. Entre otros, uno, porque hay nuevas reglas de funcionamiento del congreso que se aplican por primera vez en Cancún. 2, esto que mencioné del buyout del hotel. Y 3, porque la cena de gala y la inauguración será portando guayabera, no el smoking tradicional que ha sido en las otras sesiones. ¿Por qué? Porque además la costumbre, el lugar, el clima así lo requieren. Y esto es un mensaje que creo que quedará marcado en quienes asistan al evento. Y un punto en particular, hay un evento que es las mujeres en la propiedad intelectual y se piensa llevar a cabo en el spa del hotel, lo cual creo que va a ser algo inolvidable. Normalmente, la regla general era que son los miembros de APPI. Sin embargo, APPI ha tenido un proceso de reestructuración muy interesante y entre los cambios que ha habido es que ahora ha tenido más apertura. Y ya no es solamente los miembros de APPI, sino terceros que estén interesados y que seguramente al asistir se interesarán en hacerse miembros. Entonces, esencialmente quienes no cotidianamente, sino normalmente asisten son los profesionales dedicados a la propiedad intelectual, pero se ha ido abriendo el espectro y donde son abogados también de otras actividades, de otras especialidades que han ido asistiendo y sí es gente de todo el mundo. Es una confederación de asociaciones en donde tenemos países desde África, Latinoamérica, Europa, Asia. En la página de ippi.org, de hecho, aunque está por dar inicio el Congreso de Cine, ya está la página de IPPI Cancún. Ahí estará la información necesaria para registrarse. Obviamente, AMPI, que es el elemento fundamental, ha hecho una labor de difusión importante. Incluso va a tener una participación activa en el Congreso como AMPI, como la Asociación Mexicana de Protección de la Propiedad Intelectual, y también a través de Lorena Martínez podemos tener información sobre el registro del Congreso.
Pues contar con su participación en el Congreso, insisto, va a ser una extraordinaria oportunidad, difícilmente repetible en el corto plazo, para contar con todas estas personalidades del mundo de la propiedad intelectual que vengan a nuestro país, y no es porque vengan, sino es la oportunidad que tenemos de mostrarles de lo que somos capaces, de nuestra biodiversidad, de lo que es esa región del México, pero de todo, insisto, de todo el país en general. Simplemente que ojalá puedan asistir.